nosotros. Amén. Ojalá y que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Bien, hermanos, tomen un poquito asiento. Ahorita yo les voy a ir haciendo mención. Un momentito. Fíjense que tengo unos hijos que hablan mucho. Se habrán dado cuenta. Pero tengo una nieta que está revolucionada. Esa niña de verdad, ¿no? De verdad, de su hermanito es bien calladito y bien portadito. Yo no digo que mi nieta no sea bien portada, pero es la alegría viva. No la ven más que reír, y eso me da mucho agradecimiento para con Dios, porque sé que es una niña feliz. ¿Sí? Es una niña feliz, mírenla. Voltéenla, y sin razón y sin ya nada más con que lo vea uno tendremos cara de chiste, a lo mejor tendremos cara de chiste, pero está revolucionada esa pequeña América Natalia. Y como es una niña que ya no teníamos niños en casita, ¿verdad? Como que vino de nuevo a despertar ese amor, ¿no? Bien, hace semanas atrás, en el año pasado, hermanos, vimos a Elifaz, ¿verdad? Vimos a Elifaz que estuvo pues dando con todo, ¿no? Un hombre que él afirmó que Job sufría a causa de sus pecados, y los otros dos también, porque ya más adelante lo veremos, ¿no? De tal manera que le dijo que recapacitara, ¿verdad? Ahora, qué inocente se ha perdido, como diciendo que tú que te dices que eres inocente, ¿cómo es que te has perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? ¿No? Como yo he visto los que harán iniquidad y siembran injuria y la ciegan. Ahí en el 4, 7 y 8 de Job, hermanos. Dice, tu boca te condenará. Ahí en el capítulo 15, verso 6, dice, te condenará y no yo. Tus labios te testificarán contra ti. Fíjense qué palabras tan fuertes, ¿no? Para alguien que está dolido, ¿sí? Entonces acusa a Job de lo siguiente: que había engañado a los pobres, 22:6, de ahí del libro de Job; que había retenido el pan a los hambrientos, 22:7; que había maltratado a las viudas y a los huérfanos, en el 22:9; que hablaba mucho y vanamente, ¿sí? En el 15:2. Basaba sus conclusiones en la experiencia personal, ¿no? Era lo que él alcanzaba a ver, ¿verdad? Y ahí nos da en el 4:8, 12, 16, 5 y 3, 27, 15 y 17. Dice, relata también sus visiones nocturnas de fantasmas, hermanos. 4 del 12 al 7. Dice, insta a Job a que se arrepienta y vuelva a Dios. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás tu tienda de la aflicción. O sea, tu tienda era ¿qué cosa? Su casa, ¿verdad? De la aflicción, ahí en el 22, 23. Y en conclusión de su sermón, sufres a causa de tu pecado. Ahí en el 4, 7 y 8, y en el capítulo 15, verso 6. Has engañado a los pobres, 22:6, y no has dado de comer nuevamente al hambriento. Has maltratado a las viudas y a los huérfanos y hablas vanamente. Mi consejo es nuevamente, arrepiéntete y vuélvete a Dios. Fíjense, hermanos, qué tremenda situación se podía estar viviendo en esos momentos, cuando los amigos estaba en este momento Elifaz reprochando la vida de Job. ¿Cómo creen que se queda uno después de que los zarandean a uno de esa manera? De por sí hay quienes sabemos que una palabra nos puede. Mi mamá decía un dicho: duelen más las palabras que los golpes. Y yo creo que sí, porque a mí me metieron muchos. No es cierto. No, duelen más las palabras que los golpes. Y es cierto, como hay palabras, hermanos, que le pegan a uno en el hígado, ¿no? Lo hacen a uno estremecerse. Pero cuando nosotros vemos, hermanos, lo que Dios
hace en la vida de cada uno de nosotros, nosotros vemos que con cuerdas de amor, dice su palabra, ahí en el libro de ¿quién fue? Oseas, donde dice, con palabras de amor, con cuerdas de amor te he hablado. Y eso a mí me llena de grande bendición, porque sí, ayer que hacía un escrito, que terminaba de hacer un escrito, pues yo no he recordado más que mi vida fue bendecida desde ese momento. Que las cosas viejas han pasado, que las cosas que vivimos en el pasado quedaron pasadas, y aquí todas son hechas nuevas. Y vivir un presente de victoria y de amor y de agradecimiento, yo creo que eso es lo que más desborda debería de desbordar en nuestros corazones, hermanos. ¿Por qué razón? Porque hay quienes siempre mencionan el pasado, o lo que pasaste, o lo que sufriste, y es que no, es que fue, y nos quedamos como en ese pasado, ¿no? Cuando deberíamos de vivir un presente que Dios ha hecho para la vida de cada uno de nosotros. No me mires porque me das risa, ¿eh? Entonces, esas cosas, hermanos, de verdad agradecemos infinitamente a Dios por ello, ¿no? Entonces, creo que la réplica de Job, hermanos, ahí en el capítulo 6, vamos viendo, hermanos, cómo él pues empieza a ver, fíjese bien hasta qué grado llegó a pensar él, Job, que mejor era preferible morir. Fíjense cómo las palabras tan dañinas que pueden causar tanto daño a nuestro corazón. A veces hay que hablar un poco fuerte, hermanos, porque hay veces que hay situaciones, a veces ante la necedad, ¿nunca les han tocado salirse un poquito de control? Cuando ve uno necedad, oye, que esto, no, es que es así, es que mira, es esto, no, es que es así, y hay quienes luchan tanto porque tener la razón siempre, aunque no se llegue a tener, ¿no? Yo creo que aquí lo que más necesitaba Job en esos momentos, hermanos, era un aliciente primero del Dios que se tenía, ¿sí? De ese Dios maravilloso, porque están hablando de un Dios, que un Dios no aflige a los rectos, no daña a los que están en él, según esto, ¿verdad? Entonces ellos le decían, es que tú estás en pecado, por esa causa estás así, porque los pecadores son los únicos que tienen esto. Pero cuando nosotros vemos que en realidad esa no es la causa, porque hay pecadores bien supuestamente contentos, ¿no? Y hay justos, hermanos, en aflicción, ¿no? Y era lo que precisamente le estaba pasando a Job, ¿no? En esos momentos. El amigo le había dicho que él estaba en pecado, que no había ayudado a las viudas, que no les había dado de comer a los hambrientos, que no había hecho ninguna buena obra, hermanos. Eso era lo que Elifaz estaba diciéndole a Job. Pero sin embargo, hermanos, pues él estaba todo dolido, ¿no? En esos momentos. Y yo creo que de los que más necesitas de esa palabra que te dé ese aliento, pues son de tus amigos, ¿no? O son de tu esposo, o es de tu esposa, o son de aquellas personas que están cerca de nosotros, hermanos, ¿no? Entonces, yo al ver esto, ¿no? Al ver la situación de Job, de los momentos en que él estaba padeciendo y llevando esta tristeza y esta situación en su vida, hermanos, pues me puse a pensar y digo yo, Señor, ¿cuántas cosas hay en razón en nuestras vidas que debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros aconsejemos a alguien? Si nosotros alimentamos a la persona en el dolor, les voy a decir algo, no es sano. Les voy a decir por qué no es sano, hermanos. Si nosotros empezamos a decir, es que lo que estás pasando, pues sí, mira, es que sí, sigue dolido, sigue... No, hermanos, es el momento de recurrir, dice que su palabra es como ¿qué? Como bálsamo. ¿Y el bálsamo para qué es, hermanos? Para curar las heridas, ¿sí? Entonces, cuando viene su palabra y esa palabra nos empieza a sanar, hermanos, entonces empezar a decir,
fuera todo lo que está. En unos meses más habrá un dúo aquí. En unos meses más estará la compañera o bueno, era porque no vino la Kenia, la Kendrita, ¿verdad? La Kenny, pero ya habrá el trío, ¿verdad? Entonces imagínense nada más, y luego las 3 muchachas. No, pero sí que digo de los hombres, también son buenos de habladores, así es que no. Su vara y su callado, hermano, nos infundirán aliento. Amén. Entonces imagínense, hermanos, cuántas cosas en la vida de Job estaban pasando. Pero yo aquí quiero ver, hermanos, la importancia de acercarnos con alguien es siempre, dice que cuando, dice ahí en el libro de Santiago, que cuando vayamos a orar por los enfermos, hermanos, primeramente oremos para que Dios perdone pecados, ¿verdad? Y que venga la sanidad. Dice que ahí, hermanos, entonces dice, y cuando aquel no quisiere, ¿verdad? Dice, híjole. Entonces dice que sigamos orando por ellos, hermanos, porque sí es una situación que a veces por descuidos nuestras vidas se apartan y empiezan a funcionar al revés, ¿no? A veces en nuestras vidas hay palabras que nos llegan a ofender, pero las guardamos y las atesoramos tanto, hermanos, que esas palabras nos destruyen, ¿no? Porque dicen que es más fuerte una palabra, ¿verdad? Que un golpe, porque el golpe se borra, pero las palabras quedan ahí. El punto es hasta dónde nosotros las seguimos guardando y siguen dañándonos. Y ahí estaba Job en esa lucha, ¿no? De esas palabras dañinas que le estaban dando, que le estaba dando su amigo, hermanos, y que precisamente no era lo que él necesitaba en esos momentos. Dios no se equivoca al decir ahí en el capítulo 1, hermanos, donde dice que era un hombre recto. Que Dios había permitido al diablo, hermanos, llegar a la vida de él, hermanos, para que le hiciera todo ese momento tan destructivo en su vida, hermanos, porque iba a sacar lo mejor. Todavía faltaba sacar algo mejor de Job. Si estaba diciendo que era recto, pero Dios siempre quiere sacar lo mejor, hermanos. Dios no se queda con lo bueno. Por eso les digo, cuando vengan luchas, pruebas a nuestra vida, es porque Dios quiere sacar lo mejor, ¿sí? Entonces ahí estaba Job. Job justificó su desesperación por la magnitud de sus aflicciones pidiendo ser cortado. ¿Y ser cortado qué es? Muerte. Ya no quiero aquí estar. Pero si Dios hubiera querido terminar con él, hermanos, ¿no creen que lo hubiera hecho? Desde el primer momento, ¿sabes qué, Job? Vas para acá. Ya eres recto, te llevo, no hay ningún problema, acabamos con toda tu familia, hasta con tu mujer la poca sabia, y nos la llevamos y punto, ¿sí? Así hubiera acabado, hermanos, pero tenía algo, tenía que sacar lo mejor de Job, y aún de la misma mujer, hermanos, porque la mujer también había quedado ahí. Entonces la mujer iba a sacarle también lo mejor. De esa mujer fatua, ¿verdad? Como le dijo Job, dice, hablas como mujer fatua, ¿verdad? Y a veces da la situación que a veces llegamos a hablar como ello, como una mujer tonta, ¿no? Eso quiere decir fatua. Entonces, cuando eso es, hermanos, entonces ahí tenía también que trabajar en la vida de esta mujer, ¿no? Pero estamos hablando que en esa réplica de Job, ahí del 6, del 1 al 7, donde dice Job, y que respondió entonces Job y dijo, oh, que pesen justamente mi queja y tormento, y se alcen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Dice, por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí. O sea, las saetas, las espadas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto de la clara de huevo? Fíjese bien, hermano, si han probado la clara de huevo, ¿verdad? Insípida, ¿verdad? Salecita para que sepa sabrosito, ¿no? Pero a ese nivel estaba Job, hermanos.
Cuando estamos combatiendo ante ese dolor tan grande y pensando que porque el amigo le había dicho que Dios no estaba con él. Entonces quiere decir que se sentía desamparado y por las situaciones que había vivido, hermanos, se pudiera pensar que me has dejado solo. Como en ese libro, ¿no? De que cuando lo que Dios hace no tiene sentido para nosotros, pero para Dios sí. Tiene un sentido muy grande que nosotros no lo podemos entender, pero que sin embargo, hermanos, Dios tiene algo preparado para nosotros. Pero imagínense nada más, había él pensado que Dios lo había olvidado, que había mandado flechas, espadas contra él para acabarlo, pero Dios no trabaja de esa manera, hermanos. Dios cuando dice ya hasta aquí, es hasta aquí quedamos. Pero cuando tenemos vida tenemos la oportunidad. Y en esos momentos Job, Dios iba a sacar lo mejor de él, pero necesitaba ese proceso. Y Dios había permitido hasta que los mismos amigos, hermanos, empezaran a hablar cosas que no estaban respaldadas en Dios. Y eso muchas veces en nosotros puede suceder, en algún aconsejamiento, ¿no? Cuando no estén respaldadas en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a infundir aliento. Amén. Así es que entonces dice que estaba totalmente, ¿no? Dice, Job dijo que el consejo de Elifaz era como comer la insípida clara de huevo. O sea, ese consejo le había sabido a nada, insípido, ¿verdad? Cuando las personas atraviesan por pruebas duras, un consejo imprudente es desabrido. Quizás lo luchen por cortesía, pero en su interior se sienten disgustados y se sienten mal, enojados, ¿no? Cuando te llegan y te dicen, no, pero es que esto y esto, y te sientes enojado, te sientes disgustado. Y eso era precisamente lo que estaba pasando Job. Qué bonito es cuando la palabra de aliento, hermanos, llega a nuestras vidas y nos sentimos contentos y empezamos a sentir que ese momento doloroso que estamos viviendo, hermanos, lo vamos a vivir de una manera victoriosa y nos alienta, nos motiva de tal manera que solamente la palabra y el respaldo que nosotros tenemos a través de la oración, hermanos, es lo que acabamos de escuchar ahorita en el testimonio de Jesús. Ya habían dado el caso por terminado, ¿verdad? Como quien dice, llévenselo a su casa y ahí. Pero hubo un clamor, ¿verdad? Vimos en el devocional de la semana pasada el clamor y la oración. Y a través del clamor, porque yo creo que es un clamor cuando nosotros vemos, ¿verdad? Las situaciones, un clamor con oración. Y empezamos a ver que iba a mejorar, que cada vez daban pues malas noticias. Pero al final empezaron las buenas y al final una vez llegaron y dijeron, pues ya no hay nada que hacer por él. ¿Sí se acuerdan cuando llegaron con esa noticia? Sin embargo, hermanos, pues dio una vuelta. Dio una vuelta. Por eso les digo, ¿quién puede pensar que Dios no nos dejó la oración como una manera, arma poderosa en Dios, hermanos? Porque Él es el del poder, ¿verdad? Y hace las cosas totalmente diferentes. Y ahí lo vemos, ¿no? Restaurado, ya ahorita va poco a poco, ya empieza a caminar, no habla todavía, ¿verdad? Y van a irse hilando muchas otras cosas a su vida. Fíjese bien, hermano, estando a punto de morir por la caída tan grande que tuvo, haber quedado posiblemente cuadrapléjico, no poder caminar. Sin embargo, hermanos, está caminando. Y podemos ver un milagro. ¿A qué le atribuimos esto, hermanos? ¿Cómo creen que se realizó todo esto? Un milagro de Dios, ¿verdad? ¿Cómo es que hacía los milagros Dios? ¿A través de qué? Eso, a través de orar, hermanos. Eso es lo que hace el milagro. La sola presencia de Jesús estaba ahí. Hoy no la tenemos. La fe, la confianza. Ahí estaba Jesús. Oraba por ¿quiénes? Por los enfermos. Y ellos sanaban. Hoy no está Jesús, está el Espíritu Santo. Y nos deja la misma misión de orar
y en el nombre de Jesús, entonces se harán los milagros. Amén. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, quiere decir, hermanos, que tenemos algo grande. En lugar de que Elifaz hubiera orado por él, de que hubiera llevado esa palabra de aliento, de que hubiese llevado esa palabra de poder reforzar los momentos difíciles. 7 días estuvieron juntos y no hablaron. Yo creo que nada más de mirarlo hasta mudos quedaron. Y de saber todo lo que había. No, es que era impactante, hermanos, pues nada más imagínense. No, quedaron así, ¿no? Como diciendo, híjole, ¿qué le decimos? Pero entonces viene y empieza a revolucionar la palabra para empezar a decir, pues que estaba en pecado, que no había ayudado, que los justos no tenían que padecer eso. Entonces, ¿se imaginan nada más estas situaciones, hermanos? ¿No? Siendo un hombre recto, un hombre que lo presumió con el diablo y que le dio permiso de hacer todo esto porque sabía que no iba a venir abajo. Cuando llegue la prueba a su vida, siéntase como Job, que Dios está trabajando en nuestras vidas porque va a sacar lo mejor. Eso es lo que hace el Señor cuando trabaja en nos. Ay, no, hermana, es que ya el chipote ya se me hizo hasta acá y ahora es el otro por acá. Sí, hermana, y vamos a quedar como Sansón, y no por fuertes, sino por los chipotazos que llegamos a tener, ¿no? Pero sin embargo, hermanos, esto nos va a ayudar porque Dios va a sacar lo mejor. Y eso era lo que quería con Job. Él iba a trabajar y le iba a demostrar al diablo, ¿verdad? Y no por demostrarle, cálmate, y no por demostrar, hermanos, sino sencillamente porque Dios es el del poder, hermanos. Amén. Él es el poderoso. Entonces, lo que el diablo pueda hacer con nosotros, hermanos, no va a ser lo más importante, sino lo más grandioso y milagroso es lo que Dios va a hacer con nosotros. El diablo tiene hasta cierto límite y tiene que pedir permiso. Pero lo que Dios hace es de sobreabundar, de ser bendecidos. Por eso no olvidemos ninguno de los beneficios que podemos tener de parte de Dios. Fíjese nada más en el momento en el cual decía, es que soy como esa clara de huevo. Las palabras que tú me dijiste, Elifaz, son insípidas. Me dolieron. Estoy sufriendo. ¿Qué no me ves como estoy? ¿Qué no sabes lo que está sintiendo mi corazón? Perdí a mis hijos. Perdí todo lo que tenía, no tengo nada y eso no me importa. Pero lo que no quería perder era su credibilidad en Dios y era lo que Dios iba a cuidar. Y eso es lo que tiene que cuidar Dios de cada uno de nosotros, hermanos. Que no perdamos lo que en Él tenemos. Eso es lo importante, lo que en Él tenemos, ¿sí? Por eso es importante pensar antes de dar un consejo a los que sufren. A menudo, más que un consejo, se necesita compasión. ¿Y compasión qué es? Acercarte, confortarte, acompañarte, estar contigo, pero animarte. Carnal, ya te tocaba, ¿no? Así le llegaron a mi hijo. Ahora que estuvo tan grave, le habló a alguien por teléfono, ¿no? Y le dijo, ¿cuántos años tienes manejando? No, pues ya tengo tantos. Carnal, ya te tocaba. Qué padres palabras de aliento, ¿no? Carnal, ya te tocaba, ¿no? Aleluya. Amén, hermano, gracias. Chale, carnal. Como cuando Enrique partió con el Señor, ¿no? Y que se llegó aquel imprudente también. Y era un pastor que bueno. Pero así la cara, ¿eh? Imagínense en esos momentos que está uno con el dolor que bueno, y que le lleguen a decir a uno, ¿qué fue lo que me dijeron? Fíjate qué bueno que ya estás.
Dice, ¿y cómo va a vivir usted ahora sola? La soledad es muy difícil, muy dura y muy difícil. Su esposa estaba pasando por cáncer. Ya la hermana murió. Le digo, ¿y su esposa cómo sigue? Se dio la media vuelta. Cosas que luego uno, y no por mal, hermanos, sencillamente le va a tocar también a usted, y ya le tocó. Le digo, yo sé que nunca voy a estar sola. Yo sé que siempre voy a estar con Dios. Yo sé que tengo una familia, y yo sé que tengo una familia en Cristo. Amén. Así es que, hermanos, esas son las cosas que de verdad, ¿no? Son esas palabras que en ese momento te pudieron haber debilitado y decir, ay, sí, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Ahora va a empezar esta nueva etapa de mi... O sea, te atemorizan a hacer situaciones, ¿no? Entonces, desgraciadamente o agraciadamente, pues la hermana se fue con el Señor. La hermana se fue con el Señor. Pero en el caso con él, ya hasta se volvió a casar. Fíjense. No aguantó la soledad porque dijo, viene otra más. Y se casó. Y se casó. Para mí es el único hombre, mi esposo. Para mí es la única persona. Fue la única persona con la que procreamos hijos y con las que vivimos en el camino del Señor, hermanos. Entonces para mí no hubo más, ¿verdad? Digo, a lo mejor hay otras personas, no todos somos iguales, pero yo en mi caso, yo no necesito, tengo mucha compañía, gracias a Dios, a través de cada uno de mis hijos salen siempre al frente, y eso agradezco mucho a Dios, la familia en Cristo, y principalmente Dios, que ese está presente en todo tiempo. Pero fíjense bien cómo a veces se llegan a dar ese tipo de cosas, ¿no? Cómo se llegan a dar ese tipo de cosas. Pero dice que al tiempo que les hace un reproche a sus amigos en su dolor, Job quería rendirse y ser liberado de esa pena que estaba viviendo, pero también quería él morir, hermanos. Dice ahí en los versículos del 8 al 13, dice que quien me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo, y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Dice, sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? No es así, ni aún a mí mismo me puedo valer, y que todo auxilio me ha faltado. Fíjese bien, hermanos, al decir esa parte dice que soy de bronce, ¿no? Como fierro. No somos de bronce, somos de carne, ¿no? Pero sin embargo, hermanos, con esas luchas Dios nos hace de hierro y nos ayuda a salir adelante. Y Job eso estaba, pero él ya quería morirse. Dice, pues es que Dios me ha dado tanto en cuestión a todo lo que he estado padeciendo, pero lo mejor sería que muriera. Y a veces muchos, cuando estamos desesperados, queremos la puerta más rápida, ¿no? Me quiero morir, ¿no? A veces así, ¿no? Yo les platiqué de joven, ¿no? Que un día a mi mamá me dieron una santa regañada bien buena, y me había ido a una fiesta, a un baile, y sin pedir permiso. No, pues cuando llegué, llovieron las palabras y llovieron los trancazos. Zúmbatelas, me dejaron los brazos, pero como Popeye, hermanos. Y decía yo ese día, no, yo me quiero morir, me voy a tomar como 10 aspirinas y ahorita me voy a morir, ¿no? Y a veces uno así es, ¿no? Tontamente uno cree que es eso, pero no, había mucho, Lupe, que todavía tenía que pasar, ¿no? Entonces, gracias a Dios por ello, y en ese tiempo todavía no estaba Dios en mi vida. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Que cuando esas cosas a veces, fíjese la palabra cómo llega a devastar a una persona.
esas palabras. Pero ¿cómo pueden ayudar, hermanos, cuando más adelante, que vamos a ver en todo este proceso de Job, vamos a ver cómo cuando Dios empieza a hablar con él? Que ahí era lo que era el final. Vamos a ver ahorita, después a los amigos, pero ahorita es el primer amigo, fue antes de salir el año pasado, y ahora empezamos a ver lo de Job, las respuestas de Job, ¿verdad? Y vamos a ver el capítulo 7 la próxima semana, pero en esta semana, hermanos, estamos viendo devastado, quería morirse. Las palabras que le habían dado habían sido palabras que le habían dejado como esa clara de huevo, ¿verdad? Que es insípida, como esas palabras que no habían llenado su vida. No sabes de lo que tengo necesidad, estoy sufriendo, mi dolor es grande. Me estás diciendo que Dios solamente, que un recto no puedes estar teniendo estas vivencias que yo estoy teniendo, ¿sí? Eso era lo que le habían tratado de decir, que era un hombre pecador, hermanos, que debía de arrepentirse. Arrepiéntete y ya se acaba el asunto y vas a ver cómo vas a hacer. No, hermanos, todavía faltaba el proceso. Si a nosotros no le vamos a dar ideas a Dios, hermanos, Él no es de ideas de nosotros. Sin embargo, ahí podemos ver, ¿verdad? Pero Dios no le concedió esa petición de morir, tenía un plan mayor para él. Nuestra tendencia, como la de Job, es rendirnos y escapar cuando las cosas se tornan difíciles. Confiar en Dios en los tiempos buenos es, pero facilísimo. ¿Te va bien? Venga, ¿qué más? ¿Acapulco? ¿En la azotea? ¿Acapulco? Acapulco. ¿Cancún? Cancún. Dejen que saquen los conos, que se terminen los truenos. ¿Que Disney? ¿Que yo con Mickey? No con Mickey Mouse. Pero cuando vienen los momentos difíciles, hermanos, ahí ni quien nos pare. Vean a la niña feliz. Es la niña feliz. Salió, le compraron su cajita feliz en McDonald's y sigue siendo feliz, ¿verdad? Entonces, cuando vemos, hermanos, que esas luchas, cuando estamos decía alguien por ahí, cuando estamos en un tiempo tan especial donde todo sale bien y donde todo está bien, decimos, qué padre es estar así, ¿verdad? Como que nada nos duele, ¿no? En pura bonanza. Pero cuando empiezan los martillazos, como que decimos, ahí no quiero estar. Es que mi Dios no es Dios de martillazos. No, no es Dios de martillazos. La mera verdad, no es Dios de martillazos, pero los permite con un propósito. Esos martillazos. Decía el buen Miguel Ángelo cuando hizo la piedad, dice, oye, qué cosa tan grande has hecho, ¿cómo le hiciste? Nada, dice, ya estaba hecha, yo únicamente quité lo que estorbaba. Así, ¿no? Así es Dios con nosotros, ya estás hecho, nada más te voy a quitar a martillazos lo que no te sirve, ¿no? Y así es en nuestra vida, hermanos, ¿no? Eso es, confiar en Dios en los tiempos buenos es verdaderamente una bendición, pero confiar en los tiempos difíciles nos prueba hasta nuestros límites y ejercita nuestra fe. Ahí es a donde hace ese trabajo. En las luchas, ya sean pequeñas o grandes, debemos de confiar en el Dios Todopoderoso, porque Él tiene el timón y va a cuidar de cada uno de nosotros. Ahí eso téngalo bien en cuenta. Él va a cuidar de cada uno de nosotros. Romanos 8:28. Ahí nos dice precisamente eso, ¿no? Ahí en Romanos 8:28 dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, cuando esa palabra me la dicen, sí es cierto, Señor, tienes toda la razón. Ay, Dios.
Esas las deberían de poner en la noche. Y aquí ponérselas cuando andan robando. Unas de esas, ¿verdad? Ya estamos trabajando en eso. Bien. Y ahí vamos a ver en el 6, 29 y 30, hermanos, donde nos dice, 6, 29 y 30 dice: volved ahora y no haya iniquidad, volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Eso se refería Job a la miseria de la vida. Job se refirió a su propia integridad, no porque estuviera libre de pecados, sino porque tenía una relación correcta con Dios. O sea, cuando las cosas marchan como que no son para nosotros buenas, es una relación correcta para con Dios. No era culpable de los pecados que lo acusaban sus amigos. Nadie, a excepción de Jesucristo, ha estado sin pecados, libre de todo mal pensamiento o acción. Incluso Job necesitó hacer unos cambios en su actitud hacia con Dios, como lo veremos al final del libro. No obstante, fue recto. Ahí en el capítulo 1, verso 8, y obedeció cuidadosamente a Dios y lo mejor que pudo en todos los aspectos de su vida. Eso era lo que Dios había hecho en la vida de Job. Capítulo 6, estaba él contestando lo que Elifaz le había dicho. Todo lo que nos acontece es para bien. Si tú le dices a la persona que vas, ay no, es que lo que te está aconteciendo no, es que eso no, Dios no puede permitir esto, no. Todas las cosas que nos acontecen son para bien, todas tienen un propósito, amén. Así es que, fortalecidos en Dios, hermanos, que es la única ayuda. Las cosas fáciles, dijera ahí el Anthony Quinn, cualquiera las haría, ¿verdad? Un comercial de hace muchos años. Dice: las cosas fáciles cualquiera las hace, pero las difíciles solamente los hijos de Dios y en Cristo lo podemos hacer. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde, hermanos. ¿Quedó claro? Capítulo 6. Así es que cuando estemos atribulados, cuando estemos en esa parte que nos acongoja, que nos duele, que nos hace sentir tristes, que nos hace sentir que somos la falta de la Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Y que necesitamos de la fuerza y del poder del Señor, pues solamente recuerde que en Cristo es nuestra fortaleza. Amén. Yo creo que a ti te vamos a dar un ministerio, Ana, a la Vale. Le vamos a dar un ministerio con la niña. Y mira, ni con su papá se quiere ir. O sea, no. Qué bueno que hablemos de aflicción, hermano. Qué bueno que hablamos de cómo podemos ser fortalecidos esta tarde y que Dios nos ayude, Dios nos bendiga, hermanos. Queremos mucho agradecer a Dios por su grande amor y por su grande misericordia. No se sienta que usted nunca va a poder. Créame que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Nunca se sienta que Dios está ausente de nuestras vidas, porque Él siempre está presente. Él dijo que iba a estar presente hasta el fin del mundo, y yo le creo a Dios, y yo creo que esas mismas palabras las debemos de creer, ¿sí? Y de esta manera podemos agradecer mucho a Dios por su grande amor y por su grande misericordia, y que cualquier situación que pase en nuestra vida, hermanos, debemos aprender a confiar y esperar en Él. Amén. Podemos orar y decirle: Señor, te damos muchas gracias en esta tarde por esta palabra, Señor, porque sabemos que separados de ti nada podemos hacer, pero que todo lo podemos en Cristo, que eres nuestra fortaleza, Señor. Muchas gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, quita toda situación, Señor, que atormente nuestra mente, Señor, o si está presente, mi Dios, danos la victoria sobre ella, Padre.
Ayúdanos, Señor, y permítenos ser más que vencedores en tu nombre, Padre. Yo sé que todas las cosas que pasan en nuestra vida tienen un propósito, Señor. Y en ese propósito, Señor, tú nos mantienes todavía aquí, porque estamos luchando para seguir adelante, Padre, porque tú quieres sacar lo mejor de nosotros. Así como lo fue en la vida de Job, tú ibas a sacar lo mejor de él todavía, Señor. Por lo tanto, en esta tarde, Señor, esta enseñanza, mi Dios, que Job, a través de esas palabras de su amigo Elifaz, Señor, habían decepcionado, habían atormentado su vida, Señor, tú estabas resguardándolo y teniendo un lugar o un momento preparado para darle la victoria, Señor, como se la estabas dando, Señor. Pero faltaba lo mejor, Señor. Dice que decía Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y yo creo que en nuestra vida, Señor, para poder verte de esa misma manera como te contempló Job, tuvo que pasar por todo este proceso, Señor, para poder ver lo mejor que tú estabas haciendo en la vida de él, Señor, para contigo, Padre. Por lo tanto, ayúdanos, Señor. Vamos a iniciar esta semana, Padre. Yo te pido de manera muy especial que vayas con cada uno de nosotros, que refuerces nuestra fe, Señor, que nos ayudes, Señor, a tener esa comunión contigo cada día, Señor, que permita, Señor, que tengamos nuestros devocionales, que leamos tu palabra, Señor. Es el 4º año, Padre, que iniciamos nuevamente para leer nuevamente la Biblia, Señor. Esta es una grande bendición, Señor, que ha sido para con nosotros. Aún las circunstancias, Señor, que se han vivido, Señor, todas estas nos han ayudado para bien, Padre, porque yo sé que tú tienes un propósito grande y maravilloso, Señor. Por lo tanto, mi Dios, a lo largo de esta semana, ve al frente de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre. Danos la victoria en todo, mi Dios. Te lo agradecemos en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, y permítenos, Señor, estar el jueves, estar el viernes, Señor, estar el domingo, Padre, y el sábado, Señor, queremos hacer la junta, Padre. Yo te ruego de manera muy especial porque tomemos un tiempo, Señor, para ponernos de acuerdo en todo lo que vamos a trabajar a lo largo de este año, Señor. Están los líderes, están los maestros, Señor, mas te pido, Padre, que tomen un tiempo, Padre, para que podamos tener esta junta también, Señor. Yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo que pongamos, Señor, el deseo de seguir en los talentos, de poder seguir haciendo, contribuyendo para el aseo, Señor, para muchos de los trabajos, Señor, que aquí se realizan en el templo, Señor. Yo te pido, Señor, y te doy gracias por el respaldo, Señor, que hay en tu iglesia. Tú siempre nos has bendecido con grande amor y con grande misericordia, Señor. Te agradecemos infinitamente en esta tarde, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien daremos la gloria, la honra y la alabanza para siempre. Amén y amén. Gracias a Dios, hermanos. Un momentito, ¿a qué horas creen que el sábado a los maestros puedan venir a la iglesia? ¿Qué hora?